El día de hoy vamos a empezar en un estudio del Evangelio según San Juan. Estaremos hoy dando un sobrevuelo por todo este Evangelio escrito por el apóstol Juan para ver cuál es el tema principal de él, y ya desde el próximo domingo entraremos al estudio de cada una de las unidades de pensamiento dentro de él. Antes de iniciar, quisiera dar la bienvenida el día de hoy a Johnny Agudelo y Jamie Cubillos. Bienvenidos, el Señor les bendiga. Para iniciar, pongamos este tiempo en las manos del Señor. Gracias. Dios, eterno Señor, nos presentamos, Padre, hoy delante de ti, Señor, confiados en que tu palabra, Dios, que es fuente de vida, Señor, y que es la palabra misma que trae la fe, Señor, hablará a nuestros corazones para, Señor, enseñarnos, redarguirnos, Señor, corregirnos. Y para aquellos que de pronto no han creído, Señor, para que puedan creer en ti. Gracias, Padre Santo, por este enorme privilegio de poder, Señor, acercarnos a ella, podernos acercar también a ti en oración. Rogamos, Dios, que prepares nuestros corazones para el mensaje del día de hoy, Señor, y ruego que quites de mí, Señor, en este momento todo lo que pueda estar buscando cualquier objetivo que no sea glorificarte a ti, Padre Santo. Por tanto, que tu palabra sea expuesta de manera verdadera, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, por favor acompáñeme en el Evangelio según Juan al capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Nosotros como seres humanos diariamente tenemos acciones, hacemos actividades que buscan objetivos, y estas actividades están dadas por lo que nosotros somos y generalmente determinadas por lo que nosotros creemos. De acuerdo a lo que nosotros creamos, nuestras acciones se van a ir dando. Un ejemplo de esto lo vemos en Génesis. Allá cuando Adán y Eva, el Señor Dios les da una ordenanza, y la serpiente viene y les da otra, les muestra otra cosa diferente, y ellos creen a la serpiente, y su actividad, lo que hicieron después de esto, va de acuerdo a lo que ellos creyeron o a quién le creyeron. Allí, por el pecado, por esta acción, el hombre rompió la comunión con Dios. Desde este momento hay una ruptura de la comunión con Dios, y el hombre entra a tener unos razonamientos apartados del consejo de Dios. Generan ideas que no van acorde a la verdad de Dios. La humanidad ha inventado su propia verdad, su propia verdad entre comillas, y la ha creído. Ha menospreciado la única verdad, que es la de Dios. Y en medio de esa oscuridad ha desvirtuado la identidad del Creador. No ha discernido correctamente la creación, no entiende el lugar de él mismo dentro de la creación, ni su posición frente a Dios. Incluso algunos han dicho que el mundo sería un mundo mejor si no existiera la idea de un Dios. Incluso se han compuesto canciones que se cantan con mucha altivez y con muchas ganas, cantando en ese sentido. Desde el inicio, el cristianismo ha tenido que moverse en medio de esas ideas, o esa idea que ha creado el hombre, esa verdad. Y en sus comienzos, hacia finales del primer siglo, habían unas ideas filosóficas que estaban caminando, y no solamente caminando y conviviendo con el cristianismo que estaban haciendo, sino que se estaban mezclando y se estaban uniendo unas con otras. Y se generaban nuevas corrientes y nuevos movimientos. Por ejemplo, se decía que lo material no era bueno, que solamente lo espiritual era bueno. Por tanto,
Las personas, los que decían haber creído, podían ver que entonces o creer que Jesús no había venido como hombre, porque lo material era malo, entonces él no podía haber venido como hombre. Quitaban la humanidad de Cristo. Otros, entendiendo desde su razonamiento que hay una sabiduría que está presente en todo lo creado, llegaron a decir que entonces todo era Dios, que nosotros, cada uno de nosotros, somos Dios y que debemos buscar en nuestro interior a Dios. Y esto lo que hace es que ha elevado la creación al nivel del Creador. Por tanto, el nombre, la identidad de Jesús estaba siendo distorsionada. Y si la identidad de Jesús es distorsionada, su obra también es distorsionada. Y eso nos lleva a que desde ese entendimiento o mal entendimiento no entendamos cuál es nuestra condición frente a Dios como pecadores y no entendamos la necesidad de un Salvador. Es una verdad distorsionada y una condición distorsionada. Estábamos cantando ahorita en la alabanza, no hay otro nombre igual. Ese es el nombre de Jesús, un nombre sobre todo nombre. En Él, en este ser, en esta sola persona, Dios quiso nuevamente restituir esa comunión que se había roto entre el hombre y Él. Otra vez lo humano y lo divino juntos en un solo ser. Por esta razón no se puede desconocer la plenitud de la deidad de Jesús, pero tampoco se puede desconocer su humanidad. Sería quitar uno de esos dos elementos que son esenciales en esa comunión entre lo divino y lo humano, que solamente se logra a través de Cristo. Esto llevaría a desconocer entonces la esencia de la identidad de Cristo, nos llevaría a desconocer la necesidad para nosotros de ese Salvador, de ese Rey que es Jesús, que es una de las bases esenciales del cristianismo, creer en Él, pero creer realmente como Él es, conociéndole, como Dios hecho hombre. Esto estaba sucediendo a finales del primer siglo, por eso es aceptado que el Evangelio según Juan fue escrito pensando en este objetivo hacia finales del primer siglo, año 90, año 95 después de Cristo. Y está dirigido a ese cristianismo que está siendo asediado por esas ideas filosóficas que son atractivas para la mente del ser humano y que lo estaba llevando a un cristianismo que era un cristianismo idólatra, porque si no estamos adorando al Dios que ha sido revelado en las Escrituras, pues estamos revelando a un Dios que nosotros hemos creado a nuestra imagen y no al Dios que ha sido revelado en las Escrituras. Por lo tanto, sería idolatría. Juan registra las evidencias de la manifestación de Dios como hombre dentro de su plan de redención, y a esto se le conoce como las buenas nuevas, el Evangelio. Un Evangelio que es para nuestra época también. Es una revelación que no solamente fue dada para estos cristianos de esta época, sino para nosotros también, porque en el día de hoy también el nombre de Jesús está siendo desvirtuado. Quizás hoy lo más común es que la deidad de Cristo sea quitada de Él y solamente se vea como un hombre. El autor, si se dudara del autor, que es Juan el apóstol, podría también dudarse entonces o poner en duda su contenido, la veracidad del contenido. Acompáñeme por favor a el capítulo 21, versículos 20 al 24. Allí podemos encontrar una evidencia interna que, unida a unas evidencias externas, nos dan a nosotros una luz de que el escritor del Evangelio según Juan no es otro Juan que el apóstol, el hijo de Zebedeo, el hermano de Santiago. Dice aquí en el 20 al 24: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Aquí nos está diciendo que quien escribió este evangelio es un testigo ocular,
que estuvo presente en los hechos que él está narrando, que su testimonio es verdadero, que estuvo sentado en la cena del Señor, en la última cena dentro de los 12, que es cercano a él. Y vemos con una evidencia externa en documentos y personajes muy cercanos a la época, estoy hablando del año 150, 200 después de Cristo, que ya hablaban de este evangelio como con la autoría de Juan. Entonces, uniéndolo con esta evidencia interna, no puede ser otro Juan que Juan el apóstol. El fin del evangelio es por tanto dar a conocer todo lo que el nombre de Jesús es. Lo que Él es que es celestial, que es creador y no creado, que vino a la tierra como hombre, como Dios hecho hombre, que su nombre es un nombre sobre todo nombre y su nombre es el gran yo soy. Ese es el propósito del Evangelio según San Juan. Por eso he titulado la prédica de hoy En su nombre. Es verdad que este evangelio, algunos lo han llamado el evangelio sencillo, y es por el lenguaje que él maneja. Es un lenguaje con unas palabras que son sencillas. Un ejemplo lo podemos ver en el capítulo 14, versículo 20. En la segunda parte de este versículo dice: y vosotros en mí y yo en vosotros. Son unas pocas palabras, la mayoría son palabras muy cortas de simplemente 2 letras y solamente hay una palabra que se repite 2 veces y tiene 3 sílabas. Es muy fácil de pronto dar el significado para cada uno de nosotros de esas palabras, pero nunca le será posible al filósofo más experimentado ni al mejor teólogo sondear las profundidades que estas palabras significan, lo que realmente encierra y todo lo que implica. Sabemos que la frase vosotros en mí se refiere a la salvación y que la frase yo en vosotros se refiere a la santificación y ese proceso o ese desarrollo espiritual del cristiano. Pero lograr entender todo lo que esto implica no lo podremos sondear. Es un evangelio, por tanto, profundo y espiritual, que en él mismo se nos da su propósito, el que acabamos de leer en el versículo 30 y 31 del capítulo 20. Y allí hay 3 palabras que son los 3 puntos que vamos a desarrollar el día de hoy en esta prédica, y se nos habla de unas señales, se nos habla de creer y se nos habla de tener vida. Y todo esto está ligado al nombre de Jesús. Hay unas señales que dan evidencia del nombre de Jesús, de su identidad. Estamos llamados a creer entonces en este nombre, en lo que Jesús es, como ha sido revelado en las Escrituras, y creyendo en ese Dios hecho hombre, tener vida en su nombre también. Nos habla entonces de este propósito y no se refiere a que debemos tener un entendimiento desde nuestro razonamiento. Vimos al principio que nuestro razonamiento, nuestro entendimiento separados de Dios es un entendimiento entenebrecido. Por tanto, debemos primero ser aceptados por Él como hijos. Por medio de la palabra se nos da fe y allí podemos entrar a conocerle realmente. Creemos, por tanto, por medio de su palabra, y el Evangelio de Juan es esa palabra que viene a nosotros para que podamos creer y conocerle. Este propósito Juan lo desarrolla bajo una estructura donde vemos que hay una introducción y se encuentran estos 3 puntos: señales, creer y vida eterna, donde hay un ministerio público y hay un ministerio privado. Entonces, veamos por un momento la introducción. La introducción está en el capítulo 1, versículos 1 al 51, pero específicamente donde más nos da luz acerca de Jesús es en los versículos 1 al 18. Es un preámbulo profundo en el que se hace énfasis en la persona de Cristo, en su obra y todo lo que su nombre representa. Se nos presenta a Jesús como divino. Dice en el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Allí nos está diciendo que desde el principio, desde el momento en que inició la creación, Jesús existía con Dios. El Verbo era con Dios, ya existía, es eterno. Pero tenía una comunión cara a cara con Dios. El Verbo era con Dios
y el verbo era Dios, es Dios mismo. Nos lo presenta como un creador y no como un ser creado. Nos lo presenta como eterno, nos lo presenta como la luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Pero también nos lo presenta como humano, lo divino y lo humano juntos. Presenta a Jesús como en el versículo 14, como ese verbo hecho carne habitando entre los hombres. Y ese habitar entre los hombres es que el tabernáculo de Dios estaba aquí en medio de los hombres, en medio de su pueblo. Era Dios mismo habitando en medio de nosotros. Nos habla también entonces de su obra, diciéndonos que a lo suyo vino. Él vino a su creación, vino a lo que Él había creado, pero los suyos, hablando del pueblo de Israel, no le creyeron, no le conocieron. Solamente los suyos, hablando de ese pueblo espiritual al que Dios ha determinado que crea en Él, ellos le recibieron y a ellos les da potestad de ser hijos de Dios. Un gran privilegio para el creyente. Después del versículo 19 al 51, vemos la preparación del ministerio de Jesús. Y ahí encontramos cómo se nos habla de un heraldo, de Juan el Bautista, que venía anunciando y dando testimonio de esa luz verdadera, dando testimonio del Cristo. Y él abiertamente manifiesta no ser el Cristo. También en esta época del primer siglo se estaba presentando algo, y era que había muchos siguiendo o eran discípulos de Juan como si él fuera la luz verdadera. Pero Juan manifestó abiertamente no ser el Cristo. Es simplemente un heraldo que da testimonio de la llegada del Mesías a la tierra. Después, y lo presenta allí con unos títulos que son importantes que veamos. Lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presenta como la persona sobre la cual se posó el Espíritu Santo al ser bautizado, como una señal de que Él era el Mesías. Lo presenta como quien bautizará con el Espíritu Santo y lo presenta como el Hijo de Dios. Después, en los versículos 35 al 51 de esta introducción, vemos cómo Jesús, en esa preparación de su ministerio, escoge a sus primeros discípulos, o llama mejor a sus primeros discípulos. Y allí vemos también cómo ellos se refieren a Él usando varios títulos que son propios del Señor. Le dicen Rabí, que significa maestro. Lo llaman Mesías, que significa el Cristo. Dicen que es de quien Moisés escribió en la ley. Lo llaman también el Hijo de Dios y el Rey de Israel. En esta introducción vemos, por tanto, cómo se nos ha mostrado a Jesús, su nombre, su identidad como Dios, como divino, como humano, su obra y la respuesta que los hombres tienen a su obra de acuerdo a la voluntad de Él. El primer punto entonces son esas señales que están registradas o escritas en el Evangelio según Juan para mostrar esa identidad de Jesús. El Señor manifiesta clara y abiertamente su nombre y su obra por medio de estas señales. Principalmente están escritas como milagros, pero también hay unos discursos que acompañan estos milagros, y en estos discursos hay algo interesante, y es que Jesús se menciona a Él mismo como yo soy. Él lo hace nombrando algunos títulos para Él mismo, y dice que Él es pan de vida, que Él es luz del mundo, que Él es la puerta de las ovejas, que Él es el buen pastor, que Él es la vid verdadera, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Y todos estos títulos los acompaña siempre de las dos palabras anteriores a esto, y es yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Y esto es muy importante porque si recordamos en Éxodo 3, cuando es llamado Moisés para ir a liberar el pueblo de Egipto, de la esclavitud en Egipto, Dios se le aparece en medio de esa zarza ardiente y le dice, y lo envía, y él le pregunta, y si me dicen cuál es el nombre de quien me envió, Dios le dice, diles que yo soy, me envió a vosotros. Lo que le está diciendo Dios allí es que su nombre es yo soy, y ese nombre se lo está asignando Jesús a Él mismo, diciendo que Él es Dios mismo aquí en la tierra. Vamos a ver entonces cada una de estos yo soy. Dice en el capítulo 6, yo soy el pan de vida. Allí esto se da en medio de una cantidad de personas buscando a Jesús después de que Él había alimentado milagrosamente
a 5,000 personas, 5,000 varones, más las mujeres y niños que estuvieran allí. Y lo estaban buscando por este milagro, lo estaban buscando por razones incorrectas. Pero Él les está diciendo, y en medio de esa búsqueda por razones incorrectas les está diciendo, no busquen o no trabajen por ese pan, no añoren, no sea su prioridad buscar ese pan que perece. Busquen el pan de vida eterna que soy yo. Esto nos debería llevar a nosotros a reconocer nuestra necesidad de ese alimento espiritual. Saber que Él es el pan que descendió del cielo, que es el pan de vida, que es vida eterna, y que ese pan es asociado a su cuerpo que fue molido y entregado por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Después dice, yo soy la luz del mundo. Y no está diciendo que Él es una luz, sino que es la luz del mundo. El mundo está en tinieblas y Él viene al mundo a dar luz, a iluminar y a poder dar realmente la verdad. El hombre estaba caminando en medio de oscuridad, en medio de sus propias ideas, alejado de Dios, pero Dios mismo viene y es la luz del mundo. Y nos permite ver a nosotros realmente, no solamente a nivel general de la situación, de lo que vive la humanidad y la creación por culpa del pecado, sino que dentro de nosotros Él va iluminando también y cada vez va desnudando nuestro corazón por medio de su palabra y por medio de las vivencias que tenemos diariamente. Va desnudando nuestro corazón y va permitiendo ver por medio de esa luz qué es lo que hay en nuestros corazones y cuáles son las motivaciones que nos llevaban a nosotros a actuar, qué era lo que estábamos persiguiendo. Después dice que Él es la puerta de las ovejas. Y unido a esto, después dice, yo soy el buen pastor. Y aquí hay algo interesante, y es que en las Escrituras siempre al creyente se le ha relacionado con una oveja. Y esta relación no es una casualidad. Esta relación lo que nos está diciendo es que si nosotros vemos a las ovejas, ellas no tienen sentido de dirección. Son indefensas, no pueden buscar su propio alimento. Incluso no pueden generar su autolimpieza como si lo generan otras criaturas. Es un animal totalmente indefenso y que debe ser cuidado. Y para que este animal sea cuidado, lo que se hace es que se encierran en un redil cuando el pastor tiene que ir a descansar. Están encerradas en un lugar con un muro alrededor de ellas para que no puedan escapar y perderse, para que no se puedan lastimar, para que no puedan ser atacadas por el lobo, por el enemigo. Y nos está diciendo Jesús acá que Él es la puerta de las ovejas, que solamente a través de Él se puede entrar en ese redil, y ese redil es el reino de Dios. Solamente por medio de Él, atravesando la puerta que es Él, podemos entrar en el reino de Dios. De igual manera, cuando dice yo soy el buen pastor, lo que nos está diciendo es que como ovejas somos indefensos, necesitamos ser cuidados. Necesitamos ser guiados, como dice allá en el Salmo 23, llevados a buenos pastos, llevados guiados para poder tener alimento verdadero, ese pan de vida que es el mismo. Y esto nos debe llevar entonces a reconocer estos dos puntos, que nosotros somos esas ovejas débiles, que somos torpes y que somos dependientes totalmente del Señor. Sin Él nada podríamos hacer. Él es el buen pastor, que no solamente cuida a sus ovejas y que cuando hay peligro las deja solas, sino que dio su vida por ellas y prometió el Espíritu Santo para que no estén solas cuando Él iba a ir al Padre. Después dice, yo soy la resurrección y la vida. Y no nos está diciendo que Él da vida, no nos está diciendo que Él trae vida, sino que nos está diciendo que Él mismo es la vida. Nadie ha dicho esto antes. Si nosotros miramos otras religiones, ningún otro líder religioso ha dicho esto, porque solamente Dios lo puede decir. Él es la vida. Esto nos debe llevar a nosotros a reconocer que estamos muertos en delitos y pecados si estamos fuera de Él. Solamente en Él, dentro de Él, podemos tener vida. Solamente hay vida en Él y Él es el único que puede traernos a nosotros de muerte a vida. Dice también que Él es la vid verdadera, y esto está relacionado con las obras, con lo que nosotros hacemos, con el fruto de las obras, de lo que nosotros realizamos. Solamente estando unidos a Él
pámpanos unidos a la vid verdadera, podemos dar un verdadero fruto como verdaderos cristianos. Pero también nos indica que somos cuidados, que somos podados, que somos regados, que vamos siendo alimentados por esa fuente, por esa vid verdadera que es el Señor. Y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Me devuelvo un poco. Cuando decimos que Él es la vid verdadera, esto nos debe llevar a reconocer que nuestras obras no son buenas fuera de Él. Solamente cuando estamos unidos a Él, nosotros podemos dar buen fruto y nuestras obras serán consideradas obras buenas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto nos debe llevar a reconocer entonces que yo estoy perdido, que en medio del mundo y fuera de Él no estoy andando en la verdad y que estoy muerto en mis delitos y pecados, pero que Él es el camino a Dios, que no estaba abierto y que ahora por medio de su obra en la cruz ese camino ha sido abierto hacia el Padre, que Él es la verdad y es la verdad de Dios, son sus palabras las que tomaron vida y vinieron aquí a la tierra, y que Él es la vida de Dios, como lo estábamos viendo anteriormente, y en general todos estos yo soy lo que nos están apuntando es a la vida. Él es la vida, solamente en Él podemos tener vida. Entonces Jesús, de manera maravillosa y completa por medio de estos discursos, muestra y habla de que Él es el yo soy. Pero hay algo interesante y es en el capítulo 8, versículo 24. En el capítulo 8, versículo 24, el Señor está hablando a los fariseos y les dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lo que está diciendo allí es: si vosotros no creéis que yo soy, que soy Dios mismo habitando aquí en medio de ustedes como hombre, moriréis en vuestros pecados. Esto nos lleva a hablar o a pensar un poco en lo que estábamos viendo al principio. Si nosotros no creemos en Jesús, como ha sido revelado en las Escrituras, estaremos cayendo en idolatría y seguiremos muertos en nuestros delitos y pecados, porque no estamos yendo al verdadero Jesús ni estamos adorando al verdadero Señor. No solamente por medio de los discursos, sino, como decíamos ahorita, por medio también de las señales, que principalmente son esos milagros que sucedieron o que quedaron registrados en el Evangelio según Juan, lo que nos hablan de la persona de Cristo y de su obra. Pero estos milagros tenemos que tener en cuenta que no apuntaban a ellos mismos. Nosotros como humanos somos muy dados a que nos enfoquemos en el milagro y vemos el gran poder que hay allí. De hecho, muchos desean poder hacer obras de estas, poder multiplicar panes, poder sanar enfermos, pero los milagros no estaban enfocados en apuntarse a ellos mismos y tampoco estaban enfocados en apuntar hacia la persona que recibió el milagro. Los milagros estaban apuntando también hacia Jesús. De hecho, por eso se llaman señales, porque estaban señalando a alguien, y a ese alguien era a Jesús, a su nombre y a su identidad. La primera señal que vemos es el agua convertida en vino, en el capítulo 2. Y esto es una señal de esa obra de redención que el Señor iba a hacer para la humanidad, para los que creyeran. Y es el agua, tiene una identidad de purificación o nos evoca la purificación desde las Escrituras, el ser lavados. Cuando Jesús la convierte en vino y el vino se relaciona con la sangre de Él, nos está hablando que solamente por medio de la muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre seríamos realmente purificados y lavados de nuestros pecados. La segunda señal es la curación del hijo del oficial del rey. Este hombre viene a Jesús clamando para que pueda ir hasta donde su hijo y le pueda curar, pero él le dice que vaya y que su hijo ya está sano. Solamente pronuncia las palabras y le dice que vaya, y él por fe se devuelve y no le sigue insistiendo que venga con él, sino que va a donde su hijo. Esto lo que nos muestra es que esa redención solamente viene a nosotros por medio de la fe, y esa fe viene por las palabras del Señor, no por algo que nosotros hagamos. Esto se enfatiza con la tercera señal, y la curación en el estanque de Betesda, cuando allí el paralítico muestra que él no puede por sí mismo curarse cuando las aguas se mueven, porque otra persona entraba antes que él, y Jesús es quien lo cura de su enfermedad. No son nuestras obras las que nos llevan realmente a poder estar en Cristo y a poder creer. Es Él
y por medio de la fe que viene por medio de su palabra, que nosotros podemos creer y ser salvos. La cuarta señal es la alimentación de los 5,000, se encuentra en Juan 6, y es una demostración de ese cuidado maravilloso del Señor y de esa provisión sobrenatural que Él da para los que han creído en Él. Es una provisión que no es solamente física, sino que es espiritual, ligándose a Él después en su discurso y diciendo: yo soy el pan de vida, el verdadero pan, el verdadero alimento. Pero no solamente queda ahí, sino que lo identifica con la obra en la cruz, su cuerpo siendo entregado allí en la cruz por nuestros pecados. La quinta señal es cuando Jesús anda sobre las aguas. Los apóstoles están en la barca y lo ven venir a Él y piensan que es un fantasma y ellos se asustan. La tempestad es muy fuerte, la barca pareciera que se va a voltear, y esto lo que nos muestra es, al permanecer nosotros, cuando Él le dice a Pedro que también camine sobre el agua, es que con los ojos puestos en Él, en medio de las dificultades de este mundo, incluso para nosotros los cristianos, en medio de la persecución que podemos vivir y que es muy evidente en estos días, nosotros con los ojos puestos en Él podremos estar por encima de esas aflicciones y de esas preocupaciones. La sexta señal es la curación de un hombre ciego de nacimiento, y revela allí o nos muestra que todos hemos nacido ciegos, no vemos, no podemos ver porque la verdad no está en nosotros, y solamente cuando la luz ha venido al mundo, que es el mismo, nos ha podido permitir ver verdaderamente la situación y conocer realmente en qué condición está la humanidad. Él es el único que puede quitar esa ceguera de nacimiento. La séptima señal es la resurrección de Lázaro, y es la revelación de esa promesa maravillosa que ha hecho el Señor, y es que para todos los que crean serán traídos de muerte a vida. Una acción que solamente pudo hacer el Señor. Por eso no hay otro nombre igual, cantábamos, nuevamente lo menciono, no hay otro nombre igual, porque es el único nombre en que puede haber vida, es el único nombre o la única identidad, la única persona que puede traer a las personas de muerte a vida. Esas señales y esos discursos profundos y llenos de sabiduría en los que Jesús se refiere al mismo como el yo soy, dan evidencia de su deidad y dan evidencia de su humanidad, de su identidad como el Señor, pero también nos revelan su obra y el hombre, cómo está frente a Él, cuál es la condición del hombre. Esas señales con ese propósito, y esto quiero que lo tengamos muy claro, ya se dieron, ya fueron dadas y ya fueron escritas. Por eso no esperemos señales para poder creer y para poder seguir conociéndole, porque nosotros somos llamados a creer por la palabra, por el oír y no por ver señales. ¿Y qué es lo que debemos creer? Creer que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, creer que necesito de un Salvador, creer que ese Salvador es Jesús, que es la vida misma, creer que es Dios mismo hecho hombre y que solo por su obra en la cruz soy redimido. Juan lo escribe en el capítulo 1, en el versículo 12, que es creer en su nombre, en esa identidad de Él. Es esa palabra que trae un conocimiento y que viene acompañada de fe. Hace poco estábamos viendo dentro de la exposición, que estaba un poco ligado al tema de la membresía de la iglesia, cómo nosotros, para poder participar de la Santa Cena, lo que debemos es creer realmente en Jesús como el Señor y como el Salvador, y cómo debo creer que es insuficiente cualquier cosa que yo haga para poder ser salvo, y que solamente por medio de Él es que puedo obtener la salvación y la vida eterna. Lo mismo para el bautizo, es una expresión externa de lo que ya Él ha hecho en mí. Y es también necesario creer, por tanto, que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Para esto, este es uno de los fines que tiene el Evangelio según Juan, y es ser un evangelio que, valga la redundancia, evangeliza. Por eso el lenguaje del Evangelio de Juan es sencillo, porque busca evangelizar, dar a conocer esas cosas sencillas y básicas para el creyente. Pero el otro fin que tiene es un fin apologético. Por eso la profundidad del Evangelio, porque es dar una defensa vehemente sobre la verdad de la identidad del Señor.
El segundo punto entonces es que hemos sido llamados a creer en ese nombre que ha sido revelado por medio de esas señales. Por esa razón, en el Evangelio de Juan, el concepto de creer está relacionado a otros conceptos, y es al concepto de conocerle, venir a Él y recibirle. Cuando Él está hablando a los fariseos, les dice que ellos no le conocen, que por lo tanto no son de sus ovejas, que solamente los que le conocen oyen su voz y pueden venir a Él. Y este conocerle se refiere a que por medio de la palabra, al haber creído en Él, nosotros podemos reconocerle a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero también está ligado a dos acciones, que es venir a mí y recibirle. Venir a mí, recordemos el vosotros en mí, y que tiene que ver con la salvación. Recibirle, yo en vosotros, que tiene que ver con el proceso de santificación que todo creyente vive. Estas dos acciones, o las tres, son simplemente evidencias de lo que Él hace en nosotros. No son obras que nosotros hagamos. Nosotros no decidimos recibirle, o nosotros no decidimos ir a Él. Es Él quien nos llama y su llamado es irresistible. Y es Él quien viene a nosotros, y nosotros simplemente por medio de la palabra, al creer, el Espíritu de Él viene a nosotros. No es algo que nosotros hagamos, sino que son evidencias de lo que Él está haciendo en nosotros. Por tanto, se presenta por un sincero sentimiento en el corazón, que es generado por Dios. Un acto que debe producir confianza total y entrega al Señor. Creer en Jesús, creer en un Jesús distorsionado, es distorsionar su obra, que primero pues ya no es verdad, deja de ser verdad. Segundo, nos aleja de vivir una vida piadosa y nos aleja del fundamento mismo de la vida piadosa, que es tener un conocimiento adecuado de Dios mismo, y esto nos aleja de su promesa de vida. Nos aleja de poder disfrutar de ese ministerio privado al que son solamente llamados los que creen. Desde el versículo 13 hasta lo último del Evangelio según Juan, Él se enfoca en quienes han creído. Allí se nos relata la última cena, su arresto, su crucifixión y resurrección. Y es un relato de la gloria revelada especialmente a quienes han creído en Él, ministrándoles íntimamente, enseñándoles y confortándolos, no solamente para ellos, sino para nosotros también, donde nos enseña acerca del servicio. Simbolizó Jesús todo su ministerio terrenal cuando Él humildemente lava los pies de sus discípulos. Es un evento que habla de la encarnación de Jesús, despojándose de sí mismo y tomando forma de siervo. Proyecta por medio de este acto su sacrificio y entrega total como Salvador en la cruz. Todo lo que Él es, su carácter, se ve revelado en esta obra y es simbolizado en este acto del lavado de los pies de los discípulos. Y nos enseña, como veíamos hace 8 días, cómo debe ser ese servicio entre nosotros, entre hermanos, considerándonos unos a otros como superiores. Acerca de la comunión, allí es donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Invita a sus discípulos a no turbarse. Les habla de que Él es el camino, un camino que había estado cerrado, un camino que no existía y que ahora ha sido abierto, que por eso no tengan miedo, porque ahora el camino para ir al Padre, Él lo ha abierto. Que confíen en Él, porque las palabras que Él habla son la verdad y son las palabras de Dios mismo. Él va al Padre y abre el único camino para estar en comunión con el Padre, trayendo vida eterna para los creyentes. Es esa promesa, al ir Él al Padre, la promesa que nos da es que Él enviará al Espíritu Santo para no dejarnos solos y que Él seguirá estando con nosotros. La promesa es que el creyente tendrá comunión con el Padre y teniendo comunión tiene vida eterna. Después enseña sobre los principios de vida cristiana. Nosotros como cristianos debemos vivir de acuerdo a unos principios que evidenciarán por medio de esas obras frutos de que somos verdaderos creyentes, que somos pámpanos unidos a la vid verdadera, en todo lugar en donde estemos, no solamente cuando estamos en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, debemos ser testigos de la gloria de Cristo, siendo o más bien mostrando esas obras que por medio del Espíritu Santo nosotros ahora podemos hacer. Después enseña
de una manera gloriosa sobre la oración. El Padre Nuestro es una oración modelo, para que nosotros la tengamos en cuenta como un modelo de oración, no una oración para repetir. Pero acá vemos realmente a Jesús orando y mostrando esa comunión con el Padre, exhibiendo de manera clara esa comunión cara a cara que Él tenía. Y nos enseña a nosotros cómo deberíamos también deleitarnos y ser conscientes de lo que podemos hacer ahora al ser hijos de Dios y es acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Después viene la revelación de Él mismo resucitado como evidencia máxima de su poder y autoridad sobre la vida y la muerte. Se reporta varias apariciones de Jesús, pero principalmente en el versículo 21 se nos habla de esa última aparición, pero el enfoque no está en la aparición de Jesús. En el versículo 1 y 14 del capítulo 21 se utiliza la palabra revelación y es la misma palabra que cuando Él convierte el agua en vino se utiliza para decir que manifestó su gloria. Juan quiso que se leyera este relato como una conclusión, o más bien el Espíritu Santo, usando a Juan, quiso que se leyera este relato como una conclusión majestuosa y contundente de la revelación de la deidad de Jesús, de su gloria y de su nombre. Para esto, quienes le recibieron, para nosotros, quienes le recibimos o que creemos y tenemos vida en su nombre. De esta forma, entonces, creyendo en ese nombre, creyendo de esa manera, tenemos vida en su nombre, que es la promesa. Jesús define la palabra vida en Juan 17:3 de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Obviamente es mucho más que simplemente un conocimiento intelectual de Dios. Es una relación con Él en la que le conocemos como fruto de esa misma relación. Conocemos todo lo que Él es y todo lo que Él nos ha revelado en su palabra. Es una conciencia personal de la presencia de Dios en mi vida y es tener una comunión con nuestro Creador. Siendo testigos de su gloria en todo lugar en el que estemos, que es la meta principal de la existencia humana, glorificarle a Dios. Eso es la vida eterna, pero Juan deja claro que no es necesario que muramos para que podamos tener la vida eterna. Los creyentes ya poseen la vida eterna. Acompáñeme por favor a Juan 5:24. Juan 5:24 dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna se obtiene en el momento en que oímos la palabra de Dios con fe. Cuando esa palabra viene acompañada de fe y creemos, hemos pasado de vida a muerte. Dios es eterno. La diferencia entre Él y nosotros es que somos criaturas humanas que sentimos el tiempo, somos temporales. Pero Dios es eterno y por la expiación que Cristo hizo por nosotros en la cruz, aquellos que están en Él entramos en la vida eterna que Él posee. Y así la vida eterna significa que estamos vivos en Cristo con Dios por siempre. Estar ya disfrutando de la vida eterna no quiere decir que no vayamos a morir físicamente, pero espiritualmente ya estamos disfrutando de la vida eterna y seremos resucitados cuando la segunda venida del Señor. Pero esto no nos invita a vivir entonces una vida licenciosa. Él incluso acá a dos personas, a la mujer que fue llevada, encontrada en adulterio para ser apedreada, y al hombre que sanó de ceguera, les invita a que no pequen más. Y esa es la invitación también que nos hace el Señor. Han creído, están en mí y yo en ustedes, pero debemos vivir en un proceso de santificación y cada vez esforzarnos por no pecar. Como conclusión, vemos entonces que Juan, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, realiza una exposición maravillosa y sublime del nombre de Jesús, en un lenguaje sencillo y de esta forma cumplir con el propósito de evangelización, pero con una profundidad que cumple ese proyecto apologético, que es enfatizar con argumentos la persona con esas señales que nos narra
sobre la persona de Jesús y su identidad. Son sus palabras, haciéndonos un llamado a creer. Pero también a quienes ya han creído, nos lleva a enseñarnos, a redarguirnos, a corregirnos y a instruirnos en justicia. No debemos esperar señales, no estamos siendo llamados a creer por ver, estamos siendo llamados a creer por oír y por oír su palabra. Acerquémonos a estas palabras, por tanto, oremos conforme a ellas, actuemos conforme a ellas y congreguémonos como hijos en un solo cuerpo para adorarle al Dios que ha sido revelado en las Escrituras. Nuestra promesa es la vida y vida eterna. Nuestra promesa es Jesús mismo, que Él es la vida. Esa vida la tenemos al creer y ser uno con Él y al tener su Espíritu en nosotros en ese proceso de santificación. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él está toda la plenitud de Dios. En Él y solo en Él y no en ninguna otra cosa se encuentra nuestra plenitud. Toda nuestra esperanza de salvación, de santificación, de crecimiento y de maduración se cifra en Él. En otras palabras, la vida cristiana es Cristo. Cristo es supremo y superior a todo cuanto existe. Obtuvo la victoria sobre todo principado por medio de su muerte en la cruz. Las enseñanzas falsas desprecian el carácter único y completo de su obra. Los cristianos debemos ser sumisos, vigilantes, obedientes y sujetos a las sanas enseñanzas de Cristo. Pablo enfatiza el celo especial por la sana doctrina de Cristo, ya que por ella somos edificados como iglesia y podemos mantener una comunión con el Padre. Pablo también nos advierte en contra de las enseñanzas erróneas al decir que nadie os engañe, que nadie os haga cautivos, que nadie se constituya en vuestro juez y que nadie os defraude de vuestro premio. Jesucristo es nuestra meta, Jesucristo es nuestro todo. Creemos en su nombre, tenemos vida en su nombre. Nuestro gozo, nuestra paz, nuestra plenitud se encuentran en su nombre, en su identidad. Y a pesar de que nosotros no somos perfectos, seguimos siendo pecadores, somos llamados, como lo fue Pedro, a que por amor a Él y con la guía del Espíritu Santo seamos testigos de su gloria. Amén. Oremos y demos gracias a Dios porque nos ha permitido conocerle, porque ha revelado a través de su palabra su identidad, y roguemos para que podamos nosotros estar atentos a esas enseñanzas que de pronto no vienen acorde a la Escritura, no vienen acorde a su verdad y a su revelación, que nos llevaría a ser o tener un cristianismo, si se puede decir cristianismo idólatra. Eterno Señor, amado Dios, damos gracias, Padre, por esta revelación, Señor, que tú nos has permitido tener, pero principalmente, Dios, porque esta palabra que tú has revelado en algún momento tomó forma de hombre, Señor, y habitó en medio de nosotros, manifestando tu gloria, manifestando, Señor, tu poder, tu autoridad, y dándonos a nosotros, Señor, esa evidencia que nos muestra realmente quién eres tú, ese amor y esa misericordia infinitas que nos han permitido, Señor, por tu infinita voluntad, venir a ser hijos tuyos al creer por medio de la palabra que viene acompañada de fe. Dios, rogamos para que podamos siempre ser librados, Dios, de ser engañados por falsas enseñanzas que nos lleven a distorsionar tu nombre y a distorsionar tu obra, que nos lleven a no entender realmente cuál es nuestra posición frente a ti, que nos lleven incluso a hacernos a nosotros mismos dioses y utilizarte simplemente a ti como un medio para que podamos conseguir lo que nosotros queremos. Dios, que siempre nuestro fin sea glorificarte a ti, que siempre nuestro fin sea, Señor, el poder exaltarte a ti, que con cada acción que hagamos, en cada lugar que estemos, lo que busquemos hacer, Señor, sea que tu nombre sea santificado y que no sea blasfemado, Señor. Así que líbranos, Dios, y ayúdanos, Padre Santo, para que por medio de tu Espíritu Santo podamos discernir tu palabra, poder profundizar en ella hasta donde tú lo permitas y poder entender, Dios, tu identidad y poder, Señor, ser testigos de ese nombre maravilloso. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén.